California. Finales de los años 60. Estados Unidos estaba cambiando rápidamente. Las ciudades crecían. La música sonaba por todas partes. Los jóvenes hablaban de libertad, de futuro, de una vida completamente distinta a la de sus padres. Parecía una época luminosa. Pero mientras miles de personas seguían adelante con sus vidas, creyendo que el mundo avanzaba hacia algo mejor, algo oscuro comenzaba a moverse lentamente entre las sombras. Algo que nadie entendía todavía. Algo que terminaría convirtiéndose en una de las mayores obsesiones criminales de la historia moderna. Porque durante aquellos años, California no solo conoció a un asesino, conoció a alguien que parecía disfrutar sembrando terror en la mente de millones de personas. Alguien que no buscaba únicamente matar. Buscaba jugar, manipular, controlar el miedo de todo un país. Décadas después, el nombre Zodiac sigue provocando una sensación extraña. No existe una cara definitiva. No existe una confesión real. No existe un cierre completo. Solo quedan preguntas. Y quizá eso sea exactamente lo que hace esta historia tan perturbadora. Porque los monstruos dan miedo. Pero los monstruos que desaparecen sin dejar respuestas dan todavía más. La pesadilla comenzó una noche fría de diciembre. 20 de diciembre de 1968. Una pareja joven estaba dentro de un coche cerca de Vallejo, California. Era un lugar tranquilo, oscuro, alejado del ruido de la ciudad. El tipo de sitio al que iban cientos de parejas buscando privacidad. Nada parecía peligroso. Nada parecía fuera de lugar. Y precisamente por eso, lo que ocurrió después fue todavía más aterrador. A lo lejos aparecieron unas luces. Un coche acercándose lentamente. Durante unos segundos, todo pareció normal. Tal vez una patrulla. Tal vez otro coche cualquiera. Pero entonces el vehículo se detuvo justo detrás de ellos. Y el conductor salió lentamente. Sin correr. Sin mostrar nervios. Como si tuviera todo completamente controlado. La noche estaba en silencio. Y de repente, los disparos rompieron la oscuridad. Secos, violentos, brutales. No hubo discusión, no hubo advertencias. Solo violencia repentina. Cuando la policía llegó al lugar, la escena era aterradora. El coche seguía allí. El silencio era absoluto. Y los investigadores comprendieron rápidamente algo inquietante. Aquello no parecía un robo. No parecía una pelea impulsiva. Parecía algo planificado, algo frío, algo ejecutado por alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Durante un tiempo, las autoridades pensaron que podía tratarse de un caso aislado, un ataque más, un crimen terrible sin conexión aparente. Pero estaban completamente equivocados. Porque el hombre que había disparado aquella noche acababa de iniciar una pesadilla que duraría décadas. Meses después, la historia volvió a repetirse. Otra pareja. Otro lugar apartado. Otra noche tranquila convertida en horror. Pero esta vez ocurrió algo distinto. Una de las víctimas sobrevivió. Y el relato dejó a los investigadores completamente desconcertados. El atacante no parecía nervioso. No gritaba. No actuaba como alguien fuera de control. Se movía con calma. Con una tranquilidad imposible de comprender. Como si todo aquello fuera parte de algo cuidadosamente preparado en su cabeza. Aquello empezó a generar una sensación extraña entre los investigadores. Porque había algo profundamente perturbador en aquel comportamiento. No parecía un asesino impulsivo. Parecía alguien disfrutando psicológicamente de la situación. Como si el miedo de las víctimas fuera parte importante del juego. Y entonces llegaron las cartas. Sobres enviados directamente a periódicos. Mensajes escritos por alguien que afirmaba ser el responsable de los ataques. Pero aquellas cartas no parecían confesiones normales. Parecían desafíos.
El autor exigía que los periódicos publicaran sus mensajes en portada. Amenazaba con seguir matando. Se burlaba de la policía. Y hablaba de los asesinatos con una frialdad aterradora, como si estuviera disfrutando observando el caos que estaba provocando. Fue en ese momento cuando California comprendió algo terrible. No estaban buscando únicamente a un asesino. Estaban buscando a alguien que quería convertir el terror en espectáculo. Y lo peor es que todavía nadie sabía quién era. No había rostro. No había identidad. Solo una sombra escribiendo cartas desde algún lugar desconocido. Una sombra que parecía observar cómo el miedo empezaba a extenderse lentamente por todo el país. Y aquello solo era el principio. Después de los primeros ataques, California empezó a cambiar. La sensación de tranquilidad desapareció lentamente. Las parejas dejaron de sentirse seguras en lugares apartados. Las carreteras nocturnas empezaron a verse diferentes. Pero el verdadero terror todavía no había comenzado, porque el hombre que estaba detrás de los asesinatos no quería permanecer en silencio. Quería atención. Quería que todo el mundo supiera que seguía ahí fuera. Y por eso envió las cartas. Los sobres comenzaron a llegar a diferentes periódicos. Dentro había mensajes escritos cuidadosamente. Fríos. Calculados. El autor afirmaba ser el responsable de los asesinatos. Pero lo más inquietante era el tono. No parecía preocupado. No parecía nervioso. Parecía disfrutar. Disfrutar viendo cómo la policía intentaba comprender quién era. Disfrutar imaginando el miedo creciendo entre la población. Disfrutar sintiendo que controlaba completamente la situación. Y entonces apareció algo que terminaría convirtiéndose en un símbolo eterno del caso. Un círculo atravesado por una cruz. Aquella marca apareció en las cartas acompañando un nombre. Zodiac. Desde ese momento, el asesino dejó de ser una sombra desconocida. Ahora tenía identidad, una identidad creada por él mismo. Y eso hizo que el miedo explotara por completo. Porque Zodiac no parecía actuar como un asesino normal. Parecía alguien obsesionado con convertirse en leyenda. Las cartas no solo incluían amenazas, también contenían mensajes cifrados, códigos extraños llenos de símbolos imposibles de entender. Zodiac afirmaba que dentro de aquellos mensajes se escondía su identidad, como si estuviera desafiando al mundo entero a encontrarlo. Aquello convirtió el caso en una obsesión nacional. Millones de personas comenzaron a analizar los códigos. Periódicos publicaban teorías constantemente. La televisión hablaba del caso casi cada día. Y mientras todo aquello ocurría, Zodiac seguía observando desde las sombras, como si estuviera disfrutando de cada minuto. Lo más perturbador era que parecía necesitar aquel caos. No quería únicamente matar, quería dominar psicológicamente a millones de personas. Cada carta aumentaba la paranoia. Cada amenaza hacía crecer el miedo. Cada código alimentaba todavía más el misterio. Porque nadie sabía quién podía ser Zodiac. Podía ser cualquiera. Un vecino, un compañero de trabajo, un hombre sentado tranquilamente en una cafetería leyendo el periódico. Y eso hacía que el miedo fuera muchísimo más profundo. Porque el peligro no tenía rostro, solo palabras, solo símbolos, solo la sensación constante de que el asesino seguía observando a todo el mundo desde algún lugar desconocido. Mientras tanto, los investigadores empezaban a desesperarse. Las pistas eran mínimas, los testimonios contradictorios, y las cartas complicaban todavía más todo. Porque Zodiac parecía inteligente, muy inteligente. Sabía exactamente cuánto revelar. Sabía cómo manipular la atención pública. Sabía cómo mantener viva la obsesión. Y cuanto más miedo generaba,
más poderoso parecía sentirse. Aquello ya no era solo una investigación criminal. Era una guerra psicológica. Y Zodiac parecía disfrutar completamente cada segundo de ella. Con el paso de los meses, los ataques de Zodiac empezaron a cambiar. Ya no parecía conformarse únicamente con matar y desaparecer. Ahora quería algo más. Quería controlar la narrativa. Quería alimentar el mito. Quería convertirse en algo imposible de olvidar. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más aterradores de toda la historia. Lago Berryessa. Septiembre de 1969. Era un día tranquilo. El sol iluminaba el agua. Varias personas descansaban cerca del lago sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Una pareja se encontraba apartada junto a la orilla. Hablaban tranquilamente. Todo parecía normal. Entonces apareció un hombre caminando lentamente hacia ellos. Pero esta vez había algo diferente, algo mucho más aterrador. El hombre llevaba una capucha negra cubriéndole completamente el rostro, un traje oscuro, y en el pecho, el símbolo de Zodiac. La escena parecía salida directamente de una pesadilla. No parecía una persona real, parecía una figura creada únicamente para provocar terror. Lo más perturbador era la tranquilidad con la que se movía. No corría, no gritaba, hablaba despacio, controlado, como alguien que había imaginado aquella escena cientos de veces dentro de su cabeza. La pareja intentó comprender qué estaba ocurriendo, pero ya era demasiado tarde. Todo parecía parte de una representación enfermiza cuidadosamente preparada. Aquello dejó algo claro para los investigadores. Zodiac estaba evolucionando. Cada ataque era más teatral, más psicológico, más obsesionado con el miedo mediático. Ya no quería únicamente matar. Quería convertirse en leyenda, y lo estaba consiguiendo. Mientras tanto, la policía seguía completamente perdida. Había sospechosos, retratos robot, testimonios, pero ninguna prueba definitiva. Nada suficiente para detener al hombre que estaba aterrorizando California. Y cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía atraparlo. Porque Zodiac se movía como un fantasma. Aparecía, sembraba el horror, y desaparecía otra vez sin dejar respuestas. Eso empezó a destruir psicológicamente incluso a algunos investigadores, porque el caso parecía no tener final, como si estuvieran persiguiendo a alguien que siempre iba un paso por delante. Y quizá eso era exactamente lo que Zodiac quería: hacer sentir a todo el mundo impotente. Con el paso de los meses, el caso Zodiac dejó de ser únicamente un problema policial. Se convirtió en un fenómeno nacional. La gente hablaba del asesino en cafeterías, en universidades, en oficinas, en casas familiares. Todo el mundo tenía una teoría. Todo el mundo tenía miedo. Las parejas dejaron de sentirse seguras en carreteras apartadas. Muchos jóvenes dejaron de salir por la noche. Incluso actividades normales empezaron a sentirse peligrosas. Porque Zodiac había conseguido algo aterrador: hacer que la gente desconfiara constantemente de la oscuridad. Cada coche estacionado parecía sospechoso. Cada desconocido generaba incomodidad. Y mientras California vivía atrapada en aquella paranoia, el asesino seguía desaparecido. Eso aumentaba todavía más el terror, porque no existía una solución clara. No había arresto, no había explicación, no había cierre, solo cartas llegando de vez en cuando, recordándole al país entero que Zodiac seguía ahí fuera. La prensa ayudó a alimentar todavía más el miedo. Cada nueva carta ocupaba portadas enormes. Cada amenaza se convertía en noticia nacional. Y Zodiac parecía disfrutar viendo cómo todo el mundo reaccionaba exactamente como él quería, porque entendía perfectamente el poder psicológico del miedo.
No necesitaba matar constantemente. A veces bastaba una carta, un símbolo, una amenaza. Eso era suficiente para volver a paralizar a millones de personas. Mientras tanto, algunos investigadores empezaban a obsesionarse peligrosamente con el caso. Dormían poco. Pasaban noches enteras revisando cartas y pruebas. Comparaban sospechosos una y otra vez. Como si intentaran resolver un rompecabezas diseñado específicamente para destruir psicológicamente a quien intentara comprenderlo. Y quizá eso era exactamente lo que hacía tan aterrador a Zodiac. La sensación constante de que siempre iba un paso por delante. Como si observara desde las sombras riéndose de todos. Pero el tiempo seguía pasando. Y aunque el miedo continuaba creciendo, las respuestas seguían sin aparecer. La investigación del caso Zodiac comenzó a convertirse en un auténtico caos. Distintos departamentos policiales trabajaban separados. Información perdida, errores constantes, miles de llamadas falsas. Y mientras tanto, Zodiac seguía enviando cartas, como si disfrutara observando la desesperación crecer desde la distancia. A veces amenazaba con atacar autobuses escolares. Otras veces enviaba nuevos códigos imposibles de resolver. Cada carta generaba titulares enormes. Cada mensaje hacía crecer todavía más el miedo. Porque Zodiac entendía algo muy importante. El terror psicológico podía ser incluso más poderoso que los propios asesinatos. Mientras tanto, periodistas, detectives y ciudadanos normales empezaron a obsesionarse con el caso. Millones de personas intentaban descifrar los códigos. Programas de televisión analizaban sospechosos constantemente. Las teorías crecían sin parar. Pero cuanto más grande se volvía la obsesión, más parecía alimentarse Zodiac de todo aquello. Era como si necesitara atención constantemente. Como si el miedo público fuera parte esencial de su identidad. Eso hizo que algunos investigadores llegaran a una conclusión inquietante. Zodiac no quería simplemente matar. Quería sentirse superior. Superior a la policía, superior a los medios, superior a toda la sociedad. Y durante mucho tiempo lo consiguió, porque los años pasaban y el asesino seguía libre, sin nombre, sin rostro, sin respuesta definitiva. Con el paso de los años, un nombre empezó a repetirse constantemente dentro de la investigación. Arthur Leigh Allen. Para muchos investigadores, era el sospechoso perfecto. Había coincidencias inquietantes, declaraciones extrañas, comportamientos sospechosos. Algunas personas cercanas a él incluso llegaron a sospechar seriamente. Pero había un problema enorme. Nunca apareció una prueba definitiva. Y ese detalle cambiaría completamente la historia del caso. Porque aunque muchísima gente estaba convencida de que Arthur Leigh Allen era Zodiac, la policía jamás pudo demostrarlo completamente. Eso hizo que el caso se volviera todavía más frustrante. Porque parecía que la respuesta estaba cerca, pero nunca lo suficiente. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando. Las pruebas envejecían. Los recuerdos cambiaban. Los testigos desaparecían. Y lentamente, el caso comenzó a cubrirse de una sensación extraña. Como si la verdad real estuviera enterrada para siempre. Había algo que diferenciaba a Zodiac de otros asesinos. Algo que hacía que el caso se sintiera diferente. Más extraño. Más obsesivo. Más psicológico. Los códigos. Porque mientras la policía intentaba detenerlo, Zodiac parecía disfrutar jugando intelectualmente con todo el país. No quería únicamente sembrar miedo. Quería demostrar que era más inteligente que todos. Cada vez que llegaba una nueva carta, el país entero volvía a paralizarse. Los periódicos abrían sobres con miedo. Los periodistas analizaban cada símbolo.
Los investigadores estudiaban cada palabra como si escondiera una pista definitiva. Y mientras millones de personas intentaban comprender qué significaban aquellos mensajes, Zodiac seguía escondido en algún lugar desconocido, observando, esperando, disfrutando del caos. Los códigos parecían imposibles de entender. Símbolos extraños, letras mezcladas, patrones aparentemente sin sentido. Pero había algo profundamente perturbador en ellos, porque no parecían escritos por alguien impulsivo. Parecían preparados cuidadosamente, como si Zodiac hubiera dedicado muchísimo tiempo a construir aquella imagen de asesino imposible de descifrar. Y quizá eso era exactamente lo que quería. No ser recordado únicamente como un asesino, sino como un misterio eterno. Con el paso del tiempo, personas normales empezaron a obsesionarse completamente con los códigos. Profesores, criptógrafos, policías retirados, ciudadanos corrientes. Miles de personas intentaban resolver aquello desde sus casas. Era como si Zodiac hubiera conseguido algo aterrador: convertir el miedo en entretenimiento nacional. Y cuanto más crecía la obsesión, más inmortal parecía volverse su figura. Porque ya no era únicamente un criminal. Ahora era una leyenda. Una sombra imposible de atrapar. Lo peor es que algunos códigos parecían contener mensajes enfermizos. Frases sobre matar, sobre controlar personas, sobre disfrutar viendo sufrir a la policía. Y eso dejó algo muy claro. Zodiac no sentía remordimiento. Disfrutaba viendo cómo el miedo destruía la tranquilidad de millones de personas. Pero había otro detalle todavía más perturbador: la posibilidad de que algunos mensajes jamás fueran descifrados completamente. Como si partes de la mente del asesino siguieran ocultas incluso décadas después. Eso alimentó todavía más el mito. Porque mientras existieran códigos sin resolver, Zodiac seguiría vivo dentro de la cultura popular, como un fantasma que nunca desaparece del todo. Y quizá eso era exactamente lo que siempre quiso. Con el paso de los años, las cartas dejaron de llegar. Los ataques desaparecieron, y poco a poco, Zodiac simplemente se desvaneció. Sin arresto, sin confesión, sin respuestas definitivas, como si el asesino hubiera decidido desaparecer exactamente igual que apareció. Eso convirtió el caso en algo todavía más perturbador. Porque no existe un final real. No existe ese momento donde el monstruo es atrapado y todo termina. Solo queda la duda. La incógnita eterna. Y quizá eso sea precisamente lo que sigue obsesionando al mundo décadas después. La idea de que algunos monstruos simplemente desaparecen. Tal vez Zodiac continuó viviendo una vida normal. Tal vez trabajó durante años rodeado de personas que jamás sospecharon nada. Tal vez veía las noticias sobre sí mismo mientras sonreía tranquilamente. Y quizá eso sea lo más aterrador de toda esta historia. Pensar que el hombre que sembró el terror en California podría haber seguido caminando entre la gente como cualquier persona normal, sin que nadie descubriera jamás quién era realmente. Los años empezaron a pasar, pero el caso Zodiac se negaba a morir. Porque algunos asesinatos terminan cuando atrapan al responsable. Este no. Este siguió creciendo dentro de la mente de millones de personas durante décadas. La obsesión nunca desapareció. Y quizá eso era exactamente lo que hacía diferente a Zodiac. El asesino había conseguido algo aterrador: convertirse en una sombra eterna. Mientras tanto, muchos investigadores comenzaron a deteriorarse psicológicamente. Algunos dedicaron años completos de su vida al caso. Otros terminaron completamente obsesionados. Revisaban cartas una y otra vez. Analizaban símbolos durante noches enteras. Volvían constantemente a los mismos sospechosos.
como si intentaran resolver algo diseñado específicamente para no tener solución. Y cuanto más profundizaban, más confuso parecía todo. Porque cada teoría llevaba a otra teoría. Cada sospechoso parecía posible. Y al mismo tiempo, ninguno terminaba encajando del todo. Eso hizo que el caso se transformara lentamente en algo más grande que una investigación criminal. Se convirtió en una obsesión cultural. Películas, libros, documentales, teorías infinitas en Internet. Décadas después, la gente sigue intentando responder exactamente la misma pregunta. ¿Quién era Zodiac? Y quizá lo más inquietante es que todavía no existe una respuesta definitiva, porque incluso hoy, muchas personas creen que el asesino logró exactamente lo que quería: no ser atrapado jamás, convertirse en un misterio inmortal. Algunos investigadores estaban convencidos de que Zodiac murió sin ser descubierto. Otros creían que simplemente envejeció y siguió viviendo una vida normal. Y esa posibilidad es profundamente perturbadora. Imaginar que alguien capaz de sembrar semejante terror pudo seguir caminando tranquilamente entre personas normales durante años, tal vez trabajando, tal vez formando una familia, tal vez viendo reportajes sobre sí mismo mientras nadie sospechaba absolutamente nada. Eso es precisamente lo que hace tan aterrador este caso. La ausencia de respuestas. Porque el cerebro humano necesita finales. Necesita entender. Necesita cerrar heridas. Pero Zodiac nunca permitió eso. Ni a las víctimas. Ni a los investigadores. Ni al país entero. Solo dejó miedo. Códigos, cartas y una sombra imposible de atrapar. Con el tiempo, las cartas dejaron de llegar. Los ataques desaparecieron. Y lentamente, Zodiac simplemente se desvaneció. Como si nunca hubiera existido realmente. Pero el miedo permaneció. Porque mientras exista la duda, el caso seguirá vivo. Y quizá eso sea lo más aterrador de toda esta historia. Pensar que algunas personas pueden convertirse en monstruos y desaparecer sin dejar jamás una respuesta real. Como fantasmas. Como sombras. Como el hombre al que el mundo terminó llamando Zodiac.